Bien. Vamos a empezar con la materia. Hoy les voy a hablar de cómo vamos a tratar la historia, que es un poco lo que hago todos los años, pero siempre lo refresco esto porque es algo que uno está tentado a hacer siempre. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a ver cómo debemos tratar un hecho histórico. ¿Escucharon lo que vamos a hacer? ¿Cómo se trata un hecho histórico? O cómo vamos a tratar todos los temas que sean hechos históricos. ¿De acuerdo? Yo me voy a guiar por la filosofía que usaba el doctor Boido. El doctor Boido había armado una idea muy interesante que habla sobre lo que se llamó la historiografía Whig. No sé si leyeron algo, ya o vieron el primer video, los que vieron el primer video. ¿Qué es la historiografía Whig? Whig, W-H-I-G, así se escribe. ¿Escucharon? ¿Y qué es un historiador anti-Whig? Nosotros vamos a tratar de ser historiadores anti-Whig. Me van a decir por qué. ¿Y qué es un historiador Whig, entonces? Cuando uno hace historia... Profe. Sí, escucho. Pregunta. No, justo estaba diciendo, no sé si salió como pregunta para responder lo que es Wii y anti-Wii. El historiador Wii es anacrónico, internalista y lineal. En cambio, un anti-Wii es diacrónico, externalista y rupturista. Bien, vamos a ver qué es todo eso. Vamos despacio, esperá porque los demás tienen que administrar todo lo que dijiste. Vos lo leíste, pero los demás no lo leyeron. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a administrar lo que acaba de decir. ¿A quién estaba hablando? Espero que, porque yo acá los veo de a 5 a ustedes. A ver, ¿quién estaba hablando? Mariana, acá está Mariana, acá te veo. Perfecto. En realidad veo la foto porque veo que por ahí sin cámara. Perfecto, no hay problema. Mariana, se ve que lo estuviste leyendo. Está muy bien lo que leíste. Vamos a tratar de comprender qué es todo eso. Pero antes de entender eso, hay que entender algo que es previo a eso, que es que uno nunca hace historia. Un historiador no hace historia. Es decir, ¿qué hace un historiador? ¿La historia es una ciencia? Esto no lo discuto en los otros videos. La historia no es una ciencia. Lo que se hace cuando uno hace trabajos históricos... pues ya está hecho. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hace historia, no hace ciencia. Uno puede hacer historia de la ciencia. Uno hace historia de algo, de un hecho. Y que ya sucedió, o sea, sobre algo que está hecho, como dice Sergio. Entonces uno lo que hace es análisis e interpretaciones de los hechos históricos. ¿Escucharon? Entonces el ser humano no hace historia, la historia ya está. Lo que hace el ser humano, ese análisis y esas interpretaciones se llama historiografía. Lo que hace uno es la historiografía de la historia. ¿Escucharon lo que dije? Y hay dos posiciones claras de cómo hacer esta historiografía. Una es la que sigue la posición Whig, como decía el doctor Boido, y otra es la que persigue la posición anti-Whig. ¿Qué es un historiador Whig? Según lo que dijo Mariana, es un historiador anacrónico en primer lugar. ¿Qué es algo anacrónico? ¿Alguien sabe lo que es algo anacrónico? Cuando alguien hace anacronismo de un hecho, se sitúa en otra, lo mira desde otro lugar, desde otra época, digamos, esa historia. ¿Puede ser? No, no es así, Pablo. El anacronismo es juzgar, juzgar en el presente un hecho del pasado, con la terminología, el análisis desde el presente. Por ejemplo, la idea de gravedad en Aristóteles era una estupidez, porque en realidad esa idea de gravedad no servía para nada. Eso que estoy haciendo, juzgando el concepto de gravedad
anacrónicamente, porque lo estoy juzgando con los ojos del presente. Capaz que el concepto de gravedad de acá a 1000 años, el de nosotros, es una estupidez para un historiador de acá a 1000 años. Porque queda estúpido este concepto de acá a 1000 años. Bueno, todo eso, para un historiador, no puede haber anacronismo. No puedo juzgar el presente, el pasado con ojos del presente. Me va a decir, pero eso es casi imposible, porque vivimos en el presente y siempre algo de anacronismo hay. Eso es cierto también. Lo que hay que tratar de hacer es ser lo menos anacrónico posible. Hay que situarse en el pasado y juzgar con la terminología y el lenguaje del pasado ese hecho para no hacer anacronismo. ¿Escucharon lo que dije? Por ejemplo, hoy yo intenté hacer eso con las leyes de Newton, pero no lo logré, porque ¿cómo terminé escribiendo las leyes? Como la escribió Cauchy después de 50 años, 60 años después que murió Newton. No las escribí en forma geométrica como las escribió Newton. ¿Qué hice con la matemática? Hice una matemática anacrónica sobre las leyes de Newton. Eso es lo que hacemos cuando enseñamos física. Por eso se pierden los conceptos. ¿Escucharon lo que dije? No puedo juzgar ni escribir el pasado con los ojos del presente. Porque no sé si la gente más grande, a ver ahí Pablo y... a ver, ¿quién más está? Que puede decirme. Sergio. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos algo que se llamaba el teléfono roto. ¿Saben cómo era el teléfono roto? No sé si saben. Nos poníamos todos uno al lado del otro, sentábamos en fila, y uno decía una cosa al que estaba al lado. Y él escribía lo que decía. Y pasaban sobre 10, 15 personas, y el que estaba al lado se le iba comunicando al otro, al otro, al otro, al otro. Y el que estaba al final tenía que escribir la idea, lo que estaba escrito, el que había escrito el de adelante. Si ustedes supieran las pavadas que se decían entre medio de todo lo que pasaron, no tenía nada que ver con lo que había escrito el primero. ¿Escucharon lo que dije? Ese era un lindo juego. Eso es la historia. Cuando yo estoy allá en el futuro, tengo que juzgar el pasado con los ojos del pasado. Y tengo que lograr que lo que escribe aquel sea lo mismo que está acá. Eso es no hacer anacronismo, pero eso es imposible, porque hasta en un juego se pierde. Esos juegos que están perdidos con los chicos eran infundamentales para poder comprender después estas cosas. Miren, hasta en un juego útil, no esos juegos estúpidos que hay. Eso es un juego útil. Con un pedazo de papel y una lapicera nomás se necesita para jugar a eso. No sé si van prestando atención a lo que digo. Eso es no hacer anacronismo. Porque cuando hago anacronismo, terminé interpretando lo que estaba en el primer papel como a mí se me ocurrió. Y capaz que esa idea no tiene nada que ver con lo que estaba escrito originariamente. Es eso lo que pasa en la historia. Cuando un historiador es anacrónico, puede decir cualquier cosa del pasado. ¿Y cómo se debe mirar evitar el anacronismo? Primero con documentación. Tener documentación de la época. Y segundo, ubicarse en el contexto de la época. Porque todo lo que hace a la documentación tiene que ver con esa época. Es decir, no puede ser algo que esté fuera de esa época. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que estar contextualizado. Tengo que salirme de la época actual e introducirme en aquella época donde quiero hacer historia. ¿Cómo tengo que hacer eso? Externamente a mi época. Ser externo a mi época e introducirme en la otra época donde voy a hacer el estudio histórico, o sea, hacer historiografía, se dice que aparte de no ser anacrónico no hay que ser internalista. ¿Qué quiere decir internalista? Que todo se reduzca a mi época, sino que me pueda contextualizar en cada época, ser externo a mi época. Por eso un historiador anti-Whig sería no anacrónico y no externalista. ¿Qué es lo que se opone a externalista? Internalista.
Entonces, si uno es Wii, es anacrónico e internalista. Porque no se puede salir de su época para mirar el pasado. Está sumergido en su propio yo. Es interno. ¿Se entiende? Mejor no te lo puedo explicar, ¿eh? Ahora, ¿se va entendiendo, no? ¿Alguien está por decir algo? A ver, creo que estaba escuchando. Entonces, ¿cómo tengo que mirar la historia yo? Tengo que tratar de no ser anacrónico, juzgar el pasado con ojos del presente. Tengo que poderme ubicar en esa estructura del pasado, en ese contexto, y salirme de mi yo, del yo del presente, ser externo a mi yo del presente. ¿Y cómo lo tengo que mirar eso? Cortando la historia en esa fracción. Haciendo como dice, profe, que internalista y la otra es externalista. No te preocupes por la palabra, preocupate por la idea. A ver, de nuevo. La idea viene después, la palabra viene después. Primero está la idea. ¿La idea cuál es? Yo me tengo que poder salir de mi época y ubicarme en el contexto de la época donde voy a estudiar el hecho. Salirme de mi época es ser externo a mi época. ¿Está bien? Ser externo a mi época es ser externalista, porque estoy saliéndome de mi época. Lo contrario a no quererme salir de mi época y juzgar el pasado con los ojos del presente desde mi época es ser internalista, porque no salgo de ahí. Es como la persona que piensa que el yo, viste que no puede hablar si no pone el yo primero. ¿Escucharon? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí está la palabra, las dos palabras. Entonces, un historiador anti-Wii, ¿qué sería? No ser anacrónico y no ser internalista. ¿Qué es lo que se opone a anacrónico? Diacrónico. O sea que un buen historiador tendría que ser diacrónico y externalista. ¿Está? Y falta algo más. Cuando yo me ubico en el pasado, no lo hago en todo el pasado, lo hago en una fracción, en un lugar determinado. Pues no puedo abordar toda la historia de todo. Esa fracción, hago una ruptura en ese lugar. ¿Sí? Hago una ruptura. ¿Qué es lo que hace un historiógrafo anti-Wii? Se estructura en esa ruptura, estudia, se sale de él mismo, externo a él, y no juzga el pasado con los ojos del presente. Entonces, un anti-Wii sería diacrónico, porque no sería anacrónico, sería externalista, porque se sale de su posición original, de su posición actual, y se ubica en esa estructura, es decir, hace una ruptura en el pasado, sería rupturista. Esas serían las tres categorías que tendría una persona anti-Wii. ¿Cuándo es Wii? Y cuando mira la historia juzgando el pasado con los ojos del presente, o sea, es anacrónico. ¿Qué más? No se sale de él, es interno a él, todo ronda alrededor de él. ¿Y qué más? No se ubica en la historia, sino que la historia la considera como un cuento, que una cosa sigue a la otra en forma lineal. Entonces, claro, un tipo que hace eso, ¿por qué? Porque no se puede salir, no se puede ubicar en ese contexto, tiene que mirar la historia en todo lineal. Una cosa sigue a la otra, una cosa sigue a la otra, un encadenamiento de hechos desde el momento ese hasta el presente, con todo el juzgamiento desde el presente a ese hecho. ¿Cómo les parece que estudiaron historia ustedes en el colegio secundario? Cuando le hacen todos esos tiempos desde un momento al otro y llegan al presente. ¿Cómo se piensan? Y cuando le juzgan los hechos con las palabras del presente. Siempre fue Wii, profe. Totalmente Wii. Bueno, más aún. Cuando yo entré a primer año... A ver, contá, dale. Iba a decir que incluso creo que en física también nos han enseñado de esa forma. Sí, claro. Totalmente. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que le estoy planteando? Profe, ¿y cuáles son las ventajas de ser anti-Wii? Bueno, las ventajas son el uso que le vos podés dar en un tratamiento histórico de un hecho. Muy buena pregunta la que hiciste, Pablo.
¿Qué ventajas tiene de ser antigüí? La primera ventaja es el tratamiento histórico que puede tener. Te voy a poner un ejemplo sencillísimo, pero no es este ejemplo el importante. Esto es para que vos te des una idea a lo que tenemos que llegar. Si yo, por ejemplo, uso las designaciones del presente para usar palabras del pasado y analizar hechos del pasado, puedo perder los conceptos que tiene un término, por ejemplo, una palabra, en determinadas rupturas históricas, y puedo pensar que esa palabra es igual en la idea de Aristóteles, en el hecho que sucedió en determinada fracción de la antigüedad, en la primera revolución científica del siglo XVII o en la actualidad. Por ejemplo, la palabra planeta. En la época de Aristóteles, planeta era todo astro que giraba alrededor de la Tierra. La Tierra no era un planeta. ¿A vos te parece que ese concepto es el que tenemos actualmente de planeta? Te pregunto, Pablo. No. Hoy en día, ¿cómo consideramos un planeta? ¿A qué es igual un planeta? Es todo astro que gira alrededor del Sol. O de aún más aún. Eso fue en el medioevo. Y en la actualidad, todo astro que gira alrededor de una estrella. Llegamos más lejos todavía. ¿Te das cuenta cómo fue mutando la misma palabra en la historia? ¿Qué quiere decir esto? Que los conceptos no eran los mismos. Una sola palabra, fíjate, enrolla un concepto totalmente distinto en la antigüedad, en el medioevo y en la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir justamente que yo no puedo juzgar el pasado con los ojos del presente, porque cuando hable de planeta en el pasado no puedo hacerle la connotación del presente y decir qué burros que eran si planeta significa que todo astro gira alrededor de una estrella. Porque no era la idea esa. No era la idea conceptual de planeta. No sé si se comprende lo que quiero decir. Profe, ¿se comprende? ¿Entonces eso sería un contenido? Eso no existe. ¿Contenido de qué? No, que usted dijo, contenido no existe. ¿Pero eso sería un contenido? ¿Tener dos referencias, por ejemplo, de una palabra? No, son dos significados diferentes. Ah, está bien. Y si una palabra tiene dos significados diferentes, una sobra o una está mal, porque un lenguaje lo primero que rige es el principio de economía. Si dos palabras designan lo mismo, una sobra o una está mal. En ningún idioma, ni siquiera en la física, menos en la física, en las ciencias exactas, hay dos palabras para la misma cosa. Me van a decir, entonces los sinónimos no existen, porque no saben realmente latín, por eso hablan de sinónimos. El profesor de letras que sabe realmente castellano no te va a hablar de sinónimos. Conozco un buen amigo que es doctor en letras, y que les dije, no le venga a hablar que existen los sinónimos. Entonces la mera frase, ¿se dan cuenta? Se cae toda la educación con lo que estoy diciendo. La mera frase, escriban con sus propias palabras. Si algo tenés que escribir, lo tenés que escribir como está, porque si alguien tuvo una idea, esa idea, si vos la escribís con otras palabras, cambiaste la idea porque no hay sinónimo. ¿Cómo vas a reducir un texto? Si vos a alguien le decís haga un resumen, en realidad un resumen que es un censor. Es alguien que recorta algo que escribió otro. Y si vos recortás algo que escribió otro, eso no es un resumen, eso es censurar. Porque estás recortando palabras que escribió otro. Vos cuando te dan un texto tenés que leerlo completo. Jamás compraría yo, por ejemplo, un libro que lo pintó otra persona que cree que hay que recortar eso que pintó. Se acabó todo lo que les dicen a ustedes, ¿se dan cuenta? Porque el idioma no tiene dos palabras para lo mismo, según los que preguntaron. Porque si tiene dos palabras para lo mismo, no rige el principio de economía. Quiere decir que en un idioma puedo fabricarme palabras al divino botón para designar la misma cosa. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que como no sabemos las declinaciones del latín, y no sabemos latín, no sabemos cuáles son las palabras correctas ni las reglas correctas que tenemos por las cuales tenemos que escribir el idioma castellano, que depende del latín, porque decae del latín. Como el francés, el rumano. Conozco mucho de idiomas, hice mucho de la carrera de idiomas. ¿Escucharon lo que les dije? Se les cae la mitad de la educación de todas las pavadas que le dijeron a ustedes con esto. ¿Se dan cuenta? Entonces me van a decir, ¿y cómo? ¿Y las reglas? Bueno,
Vamos a tener 4 a 5 clases de lenguaje de la física, y antes del lenguaje de la física vamos a hablar del lenguaje común. Porque cuando empecemos con epistemología tenemos que hablar de todo eso. Y todo eso tiene una injerencia directa con la enseñanza. ¿Escucharon? Estamos mal. Todo eso se empieza a caer. Por eso estas teorías de educación no funcionan. Porque tienen un montón de cosas que no existen, que van en contra de la naturaleza humana, les podría llegar a decir. Entonces aparecen palabras rimbombantes que son para designar otra cosa, que no tienen nada que ver con la educación. Porque esas palabras significan una única cosa en otro contexto, y no en el de la enseñanza. Yo tengo muy buenos fundamentos cuando a mí me dicen algo. Te puedo decir los especialistas que escribieron sobre esto, que no son ni siquiera son del ámbito latino, son la mayoría anglosajones, como los rusos, que son los mejores que han escrito, porque toda la ciencia está escrita en ruso, la ciencia en serio. Es muy buena la pregunta que hiciste, no sé quién la hizo. Diste la tecla. Tocaste la tecla que a nadie le gusta tocar esa. ¿Quién la hizo la pregunta? Muy buena. Sergio. Sergio, excelente pregunta hiciste. Metiste el dedo donde no hay que meterlo, por ahora. Mirá cómo se quedan pensando los demás. Les gusta que yo hable mal de todo eso, porque lo han padecido, Lo han padecido mal todo eso. Yo sé que lo padecen. Y lo padecen y no tienen fundamento para defenderse. Imagínate si me hubieran conocido a mí antes. Yo sabes, te doy letra para defenderte de esto. Y te doy buena letra. Porque te digo dónde está todo lo que está, dónde está escondido todo esto que nadie lo da. Volvamos al ruedo de la historiografía Wii. Que empezamos de cero, Empecé de cero, Yo nunca empiezo que no sea de cero, porque yo quiero que la gente empiece a comprender de entrada. No que me agarre por la mitad del camino. ¿Escucharon? Vanessa se queda pensando en todo lo que yo le digo. Mirá la cara que me pone. Ahí se ríe. Podés hablar, Vanessa, si tenés ganas de apuntar algo, Me deja pensando en todo lo que he padecido durante mis carreras. Eso es lo que pasa. Y bueno, es una realidad que no la podés... Es como el sol, no se puede tapar con el dedo. Vos podés hacer esto, ¿no? Y creer que lo tapaste, pero en realidad el sol es difícil taparlo con el dedo. ¿Viste? Es así, Guillermo también se me da de la risa. Pero en realidad no es solamente en educación, en el ámbito no solamente en el ámbito de educación. Bueno, yo trabajé en salud muchos años, primero me dediqué a eso y lo dejé porque había cosas que no me estaban haciendo mal, como usted dijo, no estaba disfrutando mi trabajo y comencé a estudiar otra cosa. Y bueno, estoy viendo que bueno, en la educación pasan muchas cosas. Pasa lo mismo. Sí. Porque esto es una mala cultura que es el epicentro, es la educación. Y después repercute en forma inmediata en la salud y en la economía de un país. Eso lo dice la doctora esta, que es especial. Esa sí es pedagoga en serio. No hace alpedagogía, como digo yo. Esa sí es pedagoga en serio. Ya les voy a dar algunos videos. Quiero que miren algunos videos. Ahora cuando pongan la plataforma bien, les voy a recomendar. Cuando escuchen lo que dice esta mujer, se van a querer matar. Van a ver les voy a poner el primero de las investigaciones que se hicieron en Norteamérica de la cantidad de palabras que debe adquirir la persona a determinada edad y cómo tiene que ser para poder llegar a comprender estas cosas cuando llega a la universidad. Porque esto no se puede comprender si no hay determinada cantidad de palabras adentro de la croqueta. ¿Escucharon? Porque es como una computadora la croqueta nuestra. La única diferencia es que vos en la computadora, ¿qué podés hacer? Agarrar y le ponés más memoria. A nosotros no nos pueden agarrar el cerebro y poner más neuronas para que podamos tener más cosas. No existe eso para nosotros, existe para las máquinas nada más. ¿Está? Pero funciona igual, Por eso hay que cuidar lo que Natura nos dio. Y hay que hacerlo ejercitar para que esas neuronas crezcan. ¿Está? Y de la única manera que se logra eso es memorizando. No reflexionando, ni pensando. Cuando el niño es chico tiene que memorizar todo lo que pueda, porque incrementa la cantidad de palabras. Y el incremento de la cantidad de palabras después permite la reflexión.
para llegar a alguna cosa lógica y a tener una argumentación lógica. Si no, después terminan todos sin entenderse ni escuchándose como terminan en la televisión, a los gritos y a las patadas. Como todos buenos hermanos, ¿vieron? Por eso la gente está muy violenta. Porque al no tener palabras, ¿cómo se expresa? Con el lenguaje corporal. Cuando no hay palabras, un país hasta termina en la violencia total. ¿Escucharon lo que dije? Eso es terrible, ¿eh? O sea, lo contrario a esto es la violencia. Lo peor es que los que están en el sistema de administración del Estado son de esa categoría. Por eso nos va como nos va. Argumentación es cero. ¿No vieron que no resiste ningún argumento de lo que te dice un político? Si vos escarbás un poquito, lo que dijeron hoy es todo lo contrario a lo que dijeron hace un año. No resiste ningún archivo, ningún videotape. Diametralmente opuesto a lo que dijeron hace un año. El mismo sujeto. Y cuando vos se lo mostrás, no lo reconoce. Dice que no dijo eso. Se lo está mostrando que dijo eso. ¿O no se dieron cuenta de eso? Yo por eso no miro más televisión. ¿Cómo puedo escuchar ese tipo de cosas cuando comprendo todo esto? Me violenta, porque me dan ganas de matarlo. Porque no tengo argumentos para ir en contra de esa gente. ¿Entienden lo que pasa? Eso pasa en el 90% del país, lo que dice Vanessa, eso pasa en todos los ámbitos. No pasa solo en la educación. El epicentro es la educación. El cambio para eso tiene que venir en la educación. Y ahí sí hace falta un buen cambio. Pero ese cambio hay que hacerlo drástico y de una vez por todas. No podés hacerlo de a pedacitos. Yo sé cómo se cambia eso, porque he visto los lugares que lo cambiaron. Les puedo asegurar que no es muy divertido cómo se cambia eso. Se sufre mucho porque se pierden muchos intereses creados. ¿Comprenden lo que digo? Sí, es peligroso. Más aún en estos momentos. En estos momentos yo creo que tiene que haber ya un cambio, porque no sé a dónde vamos a ir. Todos los que están acá creo que la mayoría han trabajado en algún momento en docencia, y este año, el año pasado y este año las cosas están muy complicadas. O sea, uno ya no sabe qué herramientas, qué estrategias, no sabe qué hacer para que los chicos lean. Yo ya pretendo que lean, no que sepan física, ¿eh? Mirá, Vanessa, eso no se va a poder lograr, porque para poder lograr eso hay que empezar de cuando es muy chico. Y cuando eso lo querés hacer a una determinada edad, es casi imposible. Porque se violenta la cosa. Claro, porque no saben, como no leen, no saben ni siquiera preguntar. Entonces, ¿cómo no saben qué preguntarte? Entonces, obviamente que no entienden, porque no entienden, no saben cómo preguntar lo que no entienden. Entienden. Entienden porque entienden el idioma. Lo que pasa es que no comprenden, que es muy distinto a entender. No comprenden, sí, la palabra sería comprenden. Pero después vamos a hablar entre qué diferencia hay entre entender y comprender. Ese es otro, a eso le dedico una clase. ¿Escucharon lo que les voy diciendo? ¿A qué le dedico una clase yo? Cosas que que todo el mundo pasa de alto. Eso es un núcleo central en la epistemología de la ciencia y su divulgación. Es decir, cómo la comunico a la ciencia. Porque para mí la enseñanza de la ciencia es un tipo particular de comunicación de la ciencia. La enseñanza es una situación particular de cómo se comunica la ciencia. Yo puedo comunicar ciencia, no necesariamente puedo comunicar física sin necesidad de enseñar física. La enseñanza es un caso particular de la comunicación. Y eso tiene que ver con el lenguaje, con la lengua, porque nos comunicamos a través de ¿qué nosotros? Del lenguaje. ¿Está bien? No hay otra forma de comunicarnos entre los seres humanos. Y si la lengua está deformada, la lengua común que tenemos para poder aprender una segunda lengua, dudo que el chancho chifle. Dudo que se pueda aprender la segunda lengua. Por ejemplo, si vos deformás una lengua, como ahora que se estila escribir todo con la X, la E, la T, yo cuando me mandan un correo así lo borro. Ya aparte, si es un jefe que lo mandan de la institución, ya les dije, a mí me lo traducen al lenguaje castellano, que es el idioma nacional y es el que está reglado en la Constitución. Si no está en el lenguaje castellano, yo no recibo órdenes de nadie. ¿Escucharon lo que hice? Tengo un mail escrito así para todos los lugares que me mandan alguna cosa. ¿Vieron que ahora se escriben le ponen la X, la W, la arroba, no sé qué le escriben? Yo todo eso no lo leo. Compañeros, profe.
Cuando me mandan un mensaje y te dicen compañeros. Es una falta de respeto al idioma. Sí, totalmente. Castellano. Estoy totalmente de acuerdo. Es una falta de respeto al idioma nacional que tenemos. Y cuando vos escribís eso, haces esa deformación, es imposible que puedas enseñar esto después. Por eso a nadie le interesa todo lo otro. Porque tampoco lo pueden comprender. Porque no tenés un idioma en común para hablar con la persona. ¿Está? Porque vos para enseñar inglés, tenemos que hablar, antes de que yo te enseñe inglés a vos, tenemos que hablar un idioma en común. Y si no tenemos un idioma en común, dudo que te pueda enseñar inglés. Porque es una segunda lengua. ¿Escuchaste? Lo mismo pasa con la física o la matemática, son segundas lenguas. En primer lugar, una ciencia es una lengua. Toda ciencia es una lengua. Es un lenguaje. Y si no entendemos eso, vos te imaginás que si no podés incorporar palabras, menos vas a poder incorporar este lenguaje. Que solamente es de signos y símbolos y funciones. Y no tienen designación, son sintácticos, no designan nada. ¿Escucharon todo esto que les dije? Va a ser difícil que eso se pueda hacer. Porque es el lenguaje de la naturaleza. Va a ser muy difícil que lo puedan lograr. Por eso a nadie le interesa nada de todo esto. Es complicado porque estamos viviendo en un momento de que a la gente no le interese absolutamente nada. Y las cantidades de palabras que adquiere una persona no alcanzan para comprender estas cosas. Es decir, si la querés simplificar, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero es la verdad y la cruda realidad. Estamos en manos de un 90% de descerebrados, que nunca han logrado la cantidad de palabras adecuadas para podernos mandar, podríamos llegar a decir, si la querés, o conducir, si la querés, a la Perón. En manos de esa gente estamos. Por eso reculan para atrás o van para adelante de acuerdo para donde pega el viento. Así nos va. Si no, no se explica todo lo que pasa. Esa es la explicación que tiene. Sí, escucho. Escuchando lo que comentaban los compañeros y usted, y experiencias de la vida, he visto que hay chicos muy chiquitos, y como usted dice, de 3 años, 4, que entienden muchísimo mejor los conceptos de física que chicos en plena adolescencia. Es cierto eso. Porque y no pueden dar... ¿Te das cuenta? Porque no fueron al colegio. Claro, y eso es lo que estaba acordándome y haciendo un proceso, porque justamente no pasaron por la escolarización. Esos chicos, si bien seguramente que lo vieron de algún dibujo para más chiquititos, pero cuentan bastantes problemas en física. Y he tenido la experiencia propia para una jornada donde iban mis nenes al jardín. Decían, ¿qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Y que fuéramos a contarlo. Y yo llevé experiencias para que los chicos disfruten, para que vean lo que se puede hacer. Y los chicos me respondían muchísimo mejor que las mismas maestras jardineras. Cosa que me quedé impactada porque... Amén, que son estúpidas al lado de los pibes. Es increíble. Los chicos las miraban a las maestras y le decían, por favor, señor, ¿cómo no sabe que una plastilina, si le hago una burbuja de aire, va a flotar en el agua? A ver, te lo vuelvo a explicar. La gente, cuando vos la condicionás, es lo que les pasó a ustedes. Creen cosas que no existen. Más aún, a veces la necesidad que tienen hacen que crean cosas que no existen. Más aún, sigo indagando en esto. Cuando uno hace eso, pierde el horizonte de lo que realmente es la realidad. Entonces después aparecen teorías como que la realidad se adecua de cómo yo miro las cosas. Eso es una estupidez. La realidad es la realidad. La realidad no va a cambiar porque yo cambie la forma de mirar el mundo. Esas son las ideas de los idealistas que dice Mario Bunge que no hay que leerlos. Porque son charlatanes. Eso es lo que hace que él haya vivido 100 años. Le preguntó a un periodista, dijo, ¿cómo vivió tanto tiempo, doctor Bunge? Porque nunca leía a los idealistas. Y dormí la siesta todos los días, dijo. ¿Escucharon? Esas son las pavadas que se llevaron a la educación. Por eso tenés maestras estúpidas y alumnos ligeros.
¿Está? Y eso no lo podés cambiar en este momento, porque para cambiar eso tenés que tenés que deshacer todo el sistema educativo argentino. Desarmarlo. Que fue lo que hizo Finlandia, lo desarmó el sistema que tenía. Porque se había impregnado de esto. Es un mal que hubo que erradicarlo de cuajo, como un tumor. Y lo sacaron. Lo volaron. A los profesores malos le dieron de baja. Y a los buenos los juntaron a todos y fueron viendo quiénes pueden servir para hacer lo que hay que hacer. Uno por uno. Se tomaron un año para hacer eso. Y la verdad que le tenemos que dar, fue eficiente. ¿Y saben cuál fue la primera política educativa de Finlandia para hacer eso? Que se sacó la política educativa. Es decir, la educación no está regida por ninguna política. La educación la rige una comisión que está dentro del Estado, que no depende de la política. ¿Escucharon? Cuando la política se mete en la educación, cagamos. Esa fue la primera premisa. De ahí arrancaron. Los mismos se armó comisiones académicas como fueran, fue una especie de estructura colegiada, como si fuera el colegio de abogado, el colegio de escribano, el colegio de profesores. Y esa misma estructura lo regula. El Estado lo único que hace es poner plata para que esa estructura funcione, nada más. Ningún político puede decir yo voy a mejorar la educación, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y después no te dan nada. Ninguno de esos puede decir nada de todo eso. ¿Escucharon lo que hicieron? Por eso mejoró. Y les va bien. Y a nosotros nos va mal. ¿Qué va a hacer? Bien, volvamos al ruedo. Terminemos con lo del lenguaje, que fue porque alguien preguntó y yo me dirigí a la tangente de nuevo. Y ya vamos a ir cerrando la historiografía. Profe, antes que no lo quiero interrumpir, pero le quería preguntar por el libro de Mario Bunge, ¿cuál sería uno recomendable para empezar a leerlo? Porque la verdad que con todo lo que dice me está interesando. Ahora que termino voy a recomendar lo que hay que leer. Voy a recomendar los videos y lo que hay que leer, que ya lo tienen en la plataforma. Yo se los puse con los links. Lo que pasa es que ahora me mandaron un mensaje, no sé si se arregló la plataforma. En eso estamos. Me acaban de llegar un montón de correos. Seguramente alguna cosa de esa, pero seguro que entre mañana y pasado la van a arreglar. No creo que, no sé, qué sé yo. En este país, en el mundo del revés, no sé lo que puede pasar. Pero bueno. Todas las plataformas están iguales. En todos los institutos, no sé si... Sí. Que los de Capital tienen lo mismo y los chicos de hoy también le tuve que mandar, porque yo estoy en el Joaquín, y en el Joaquín también. Le tuve que mandar las cosas de nuevo porque no estaban... Pero bueno, no estaban pudiendo entrar. Les decía, ahora recomiendo la bibliografía en un ratito de lo que quiero que lean. Con respecto a esto, quiero terminar la idea de qué es un historiador o un historiógrafo, como habría que llamarlo, no historiador, mal llamado historiador, un historiógrafo Whig y anti-Whig. Entonces, la idea de nosotros, ¿cuál va a ser? Tratar de ser lo más anti-Whig posible. Es decir, tratar de no ser Whig. Pero recuerden que no lo vamos a poder hacer al 100% eso. No sé si se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque vivimos en el presente. Y cada vez que uno vive en el presente, siempre tiene sesgos hacia el pasado. A veces añoramos el pasado. Las cosas de antes eran mejor, ¿no? A veces lo maldecimos. Mirá lo que hicieron los españoles allá con la guerra civil. ¿No? ¿No hacemos todo eso? ¿Se dan cuenta? A veces los maldecimos, a veces lo enaltecemos. A veces, pero ¿desde dónde lo hacemos todo eso? Desde el presente, porque vivimos en el presente. ¿O me equivoco? ¿No hacemos todo eso? ¿Qué tendríamos que hacer para ser lo más objetivos posible? No ser Whig, pero es imposible eso. Cero Whig, posible. Siempre algo de Whig vamos a tener. Hay que tratar de reducirlo al mango, a lo que más se pueda.
y otra cosa. Estar consciente cuando estemos haciendo algo Wii, como les conté hoy, cuando hice todo esto. Esto fue Wii, ¿no? Porque esto vino después. Ahora, cuidado, el anacronismo no solamente se tiene que dar desde el presente, se podría dar entre dos hechos desde el pasado. Por ejemplo, comparar una teoría con la otra. La teoría de Newton es mejor que la de Aristóteles porque la de Newton dice tal cosa que la de Aristóteles no lo dice. Y estamos comparando dos hechos del pasado en distintas épocas. Eso también es ser Wii. No solamente desde el presente pueden ser sobre dos hechos del pasado en distintas épocas. Porque estoy juzgando una teoría con respecto a la otra en dos épocas totalmente distintas que no hay que juzgarla. ¿Se comprende también eso? Eso no lo dije, pero... Eso como dice el señor Burns. Eso no lo dijo, pero lo pensó. ¿Viste cuando Bart le escribe la carta que Homero se enoja porque le da la sangre y él no le regala nada? El señor Burns solamente un agradecimiento por escrito fue. No le mandó ni rubíes, ni diamantes, ni millones de dólares como él esperaba. Y él escribe una carta que dice... brazo de señorita, huele a trasero de marrano, y no sé todas las cosas que le dice, y después al final no sé qué dice, y el señor Mer cuando lee todo eso, y Homero lo mira, dice, pero eso, claro, eso no lo dijo, pero lo pensó. Pensó. No estaba escrito, pero supone él que lo pensó igual. Es muy bueno, vieron que en Los Simpsons está todo lo que digo, ¿eh? Si alguien quiere saber todo lo que voy a decir, está en Los Simpsons. Hay que mirar los 13 primeros capítulos de Homero Simpson. Las 13 primeras temporadas hay que mirar. Me sé todas las temporadas de memoria. Ya saben que aparte de leer un buen libro de Mario Bunge, cuando me voy a dormir, un capítulo de Los Simpsons todas las noches. Memoricé todos los capítulos, ¿vieron? Es muy bueno eso. Porque ahí está todo lo que hacemos. Todo lo que hace el ser humano. Inclusive lo que pasa en una central nuclear, ¿vieron? ¿Ustedes piensan que el que está en la consola no duerme? Le pasaron un buen dato al tipo de Los Simpsons. ¿Vieron lo que hace Homero? ¿Qué hace Homero en la central? Está con las patas arriba de la consola y comiendo rosquita. Bueno, acá en la Argentina saben que se come media luna. Se cambia el hidrato de carbono nada más. Porque no hay rosquita. La gente acá no come rosquita. Se ríen. ¿Comprendieron lo que es algo Wii? Un historiador o historiógrafo, como tendríamos que llamarlo, Wii y anti-Wii. Todo lo que no vamos a tener que hacer, les dije. Después, fuera de eso, podemos hacer un montón de cosas. Pero así no queda nada para hacer. Y bueno, hay que buscar qué podemos hacer, a ver qué pensar. Bueno, hacer todo eso y no hacer lo que dije que hay que hacer implica hacer historia. En realidad hacer historiografía. Y eso no es hacer ciencia. La ciencia no hace nada de todo eso. Los documentos de los cuales se dan cuenta de los hechos tienen que ser los más cercanos a la época que vamos a tratar, para que no esté distorsionada la información. Si se pueden conseguir originales, mejor. ¿Se entiende? Me van a decir, pero a ver, de Galileo por ahí puede haber algo todavía. Está toda la historia de Galileo. Yo tengo una copia de la sentencia de 1633 cuando lo sentenciaron a prisión perpetua en las cárceles del Santo Oficio al pobre Galileo. Que después se la permutaron, escucharon bien, por prisión domiciliaria porque cumplió más de 70 años. Eso es viejo, lo de la prisión de los 70. Vieron que acá también lo tenés. ¿De dónde viene eso de los 70? Ya de la época de Galileo, de los romanos. Es del derecho romano. ¿Escucharon? ¿No sabían eso? Estoy seguro que no lo sabían. Lo mandaron a prisión domiciliaria, Galileo. Sí, profe. Lo sabíamos. Sí. Muy bien. Esa prisión domiciliaria fue en la casa de un amigo de él en Alcetri, a 20 kilómetros de Florencia, de donde lo condenaron. Muchos también hablaban que se estaba quedando ciego por andar mirando el sol. Sí, pasó un poquito tiempo después que le dieron la prisión, porque decayó mucho, su salud se empeoró, sufría de artrosis avanzada, tenía de todo un poco. Y en aquella época, te imaginás, y si ahora sufrí, te imaginás en aquella época que no había ni una valla aspirina. Igual me imagino que
tener 70 años en esa época ya era un montón. Era terrible. Imagínate que murió casi a los 80. Esa época era para algunos privilegiados que habían tenido un buen pasar económico, como él. Ya vamos a hablar de la historia de él. Él tuvo un gran pasar económico porque dio justo, estuvo en el momento indicado a la hora señalada. Pero bueno, es una linda historia la de Galileo. Esa la cuento completa, con todos los detalles. Durmió mucha siesta, debe ser. ¿Cómo? Galileo durmió mucha siesta, como dijo Mario Bunge. Claro. Bien. Bueno, ¿qué quiero que empiecen a leer? El libro de Boido quiero que empiecen a leer. Porque vamos a empezar con la parte de historia. No quiero que lean más que el libro de Boido hasta ahora. No quiero que se metan con nadie de Bunge ni nada. Porque para leerlo de Bunge, quiero primero que vayamos haciendo las clases para tocar los temas, porque le voy a dar un determinado orden y lo voy a cambiar este año. No voy a hacer el mismo orden que el año pasado. Por ahí videos que están primero, por ahí este año lo vamos a poner en otro orden, de los que están grabados. Entonces no quiero que se abataten. Yo les di un pantallazo general de la materia, pero ahora nos vamos a centrar en la parte de historia nada más. Y para la parte de historia, ya el libro de Boido, si lo empiezan a leer, es para disfrutarlo. Es muy lindo el libro. ¿Qué quiero que miren para la semana que viene? O que lean el primer capítulo. Y si pueden, parte del segundo en la lectura. O sea, tienen bastante. Son 2 capítulos muy bonitos. En los 2 primeros capítulos, yo lo que voy a hacer la semana que viene, si quieren ir ya viendo lo que yo expliqué el año pasado, lo pueden mirar. Yo le voy a agregar algunas cosas la semana que viene para hacer una síntesis de esos capítulos en la clase que viene. Pero más que una síntesis, quiero que ustedes me consulten lo que le haya llamado la atención y relevante de esos capítulos. Que se hagan algún apunte, una puntuación de cosas que les llamaron la atención y que quieren que yo las repita, que no las comprendieron o en el video o no la comprendieron en el texto. ¿Está? Porque ahora para mirarlo tienen las 2 cosas. Más completo no lo van a poder tener. El primer video que creo que trata sobre todo el primer capítulo y sobre esta parte de historiografía Wii. O sea que por ahí tienen que mirar el primero y el segundo video. Ahí debe estar metido todo lo que es el primer capítulo del libro. Y quiero que empiecen a mirar el libro. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo no empieza con Galileo. Empieza sobre esto, sobre Aristóteles. Y sobre Aristóteles voy a hacer una especie de síntesis y para este año tengo preparado unos videos en GeoGebra para explicarlo. Muy bonitos que los hice la semana pasada. ¿Está? Para mostrar la geometría de los cielos en Aristóteles. ¿Está? O sea, todo el cosmo aristotélico. Les hice todo un simulador. Con eso vamos a arrancar la semana que viene. Y si ustedes tienen consultas, antes de arrancar con eso vamos a hacer las consultas. ¿Se entendió lo que quiero que hagan? O sea, tienen una ardua tarea. Sí, pero... les di un montón de laburo. Tenemos, por Profe, un lado... le quiero... Sí, escucho. Sí, Vanessa. Perdón, justo lo interrumpí, pero llega tarde la conversación, por eso. Sí, sí. Le quería preguntar, quiero descargar GeoGebra, ¿cuál es el que tendría que descargar? 5.0, el más sencillo. Igual creo que usted lo subió, ¿no, profe? Creo que está en GeoGebra, ¿no lo subió usted a la...? Yo puse uno, pero no es el 5.0. Pensé que era el 5.0, pero no es. Si lo bajás de internet, mejor. Y el GeoGebra... simple, el más sencillo. Tenés 4 versiones. El más sencillo de todo, el que dice para PC. 5.0, es el más simple. Para empezar es el mejor. Si lo vas a poner en una PC, ¿no? Sí, es para bajarlo en la compu. Y le quería hacer otro comentario. Para los que tienen que ver cosas en la plataforma, recién acabo de recibir un mensaje. Hasta el jueves inclusive, o sea, mañana inclusive, todavía va a estar con problemas. Perfecto. Recién el viernes parece que va a estar. Bueno, lo que les voy a recomendar para evitar eso a futuro, ni bien habiliten la plataforma, ármense una carpeta con todos los materiales, se los bajan y se arman una carpeta o en el teléfono o en la computadora.
porque ya saben lo que pasa. No pueden confiar en que eso lo van a tener siempre ahí, porque miren lo que pasó. Ahora, si tienen que mirar un video, tienen que mirar otra cosa, no lo pueden hacer si no lo bajaron. Si alguien lo bajó, páselo en el grupo, hasta que se arme por lo menos los videos, y el libro lo tienen también en la plataforma. O sea, lo tienen que direccionar a mi... Lo pueden bajar, porque yo les di el aviso para que lo puedan bajar de mi Google Drive. Entran a mi máquina, que está en mi Google Drive, en la nube, y lo bajan de ahí. El de Boido. Noticias del planeta Tierra, Galileo Galilei, la primera revolución científica se llama. ¿Sí? Hay gente que se lo compró, hay gente que le gusta leer en papel. A mí me gusta leer en papel, a la antigua. Profe, ¿y hay otro de Klimovich, puede ser? Sí, el de Klimovsky, pero eso para la segunda etapa. Por eso no quiero entrar con la parte de epistemología. Ese hay que leerlo junto con lo de Mario Bunge, eso viene después. Porque eso es más complejo. Primero tenemos que hacer toda la parte de historia. Para la parte de historia recomendé este libro y algunos papers que yo escribí que ya les voy a decir cuándo lo vamos a ir mirando. ¿Está? O sea que tienen mucho para leer. Porque el primer capítulo y el segundo capítulo tienen mucho interés general en el contexto entre la antigüedad y el medioevo en Boido. Eso va a dar lugar a toda la ciencia en el Renacimiento. ¿Sí? Y eso lo vamos a tratar la semana que viene, esa primera etapa. ¿Está? Pero tienen que leer por lo menos, mirar el primero y el segundo video y leer los 2 primeros capítulos. ¿Está? Que les va a ayudar a comprender muchas cosas, porque yo ahí di las clases de esto. Acá lo que voy a hacer es voy a revisar esos videos y lo que no están en esos videos lo voy a agregar. Más las consultas de ustedes. ¿Entienden lo que voy a hacer? Pues ya esos videos lo tienen. Yo soy el mismo, no cambié. ¿De acuerdo? ¿Se entendió todo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Estoy si me van captando, como viste cuando a Bar lo meten en la escuela de genio y le dice la maestra omega es igual a y derivativa y Bar está con los dedos arriba del escritorio y dirá, ¿de qué me habla esta mujer? La cara de que yo no fui, ¿viste? Omega es igual a y derivativa, no le entiende un pepe lo que le están diciendo. El que se copió, le afaró el examen a Martin. Terminó la escuela de genio. Explota el laboratorio después. Bueno, ese tipo de cosas es la que no nos tienen que pasar. Les recomiendo entonces... Eso, profe, y que no se te meta un crayón en la nariz. En la nariz, viste que después le queda el crayón acá a Homero. Ah, ese me había olvidado. Ese lo tengo que ver. Ese capítulo está, creo, en la temporada 6. El del crayón en la cabeza. Hasta me acuerdo dónde están, mirá vos. Ese hace rato que no lo veo. Ese estaba bueno también. Bueno, gente. ¿Les pareció bien lo que explicamos acá? La clase anterior fue más divertida que esta. Pero bueno, hablamos de cosas interesantes, me parece. Pusimos un pantallazo muy general hoy. Ya nos vamos a ir centrando en los temas la próxima, ¿eh? Sí. Pero por lo menos sabemos a qué apuntamos. Apuntamos a 3 cosas. Historia, epistemología y su uso en la educación, que es lo que a mí más me interesa, porque ustedes van a ser profesores y por lo menos darle otra mirada de lo que ustedes están acostumbrados a ver, que no sea más de la misma porquería. ¿Está? Algo que tal vez funcione, porque hasta ahora todo lo que le dije no estoy seguro que no le funcionó nunca. No hace falta que lo mire, ya sé que no funciona. Eso es como violar la primera y segunda ley de la termodinámica. Vieron que no se pueden violar esas leyes. No existe un móvil perpetuo de primera ni de segunda especie. Si viene alguien con una máquina y te dice esto yo lo muevo así y va a seguir andando eternamente de la nada, eso ya sabe que no va a poder pasar nunca. Porque eso viola las leyes de la termodinámica. No hace falta ni siquiera mirar ¿cómo es? El dispositivo. Ya sabemos que eso viola la primera y la segunda ley de la termodinámica, no va a funcionar. Por más que a vos te vengan con algún cuento chino. Vieron que en internet hay un montón de esos cuentos chinos. En algún lado tienen escondida la pila. Hay uno que le había metido entre medio de la madera para que no se vea. Se los deschavaron. Él mostraba que funcionaba eternamente, coso. Y salió uno que era malo, viste, que dijo, no, este es un chanta. Y le dijo dónde estaba escondida y le sacó la cosita.
Eso estaba muy bueno. Esas cosas a mí me divierten mucho, porque yo ya sé que eso no funciona, que sea una chantada, pero después, pero hay gente que se la cree. ¿Vos te imaginás, entre tanto descerebrado en el país, ¿sabés todo lo que podés hacerle creer eso? Pues imagínate que la gente vota por una foto. ¿Te imaginás después con una cosa de esta? Si vos alguien que te pone una jeta, vos vas y le metí un voto por las caras nomás, porque no se le cae una idea ni agarrote, ya te podés imaginar después lo que viene, ¿no? Después de eso podés esperar cualquier cosa. Imagínate una cosa así, que te muestre un dispositivo y eso se mueva eternamente. Hay gente que lo cree. Porque se termina siendo como una cuestión de fe, como ir a la iglesia a rezar. Más o menos lo mismo. Así que ojo con esto. Para razonar y pensar. Conmigo van a pensar mucho. Mirá cómo se ríe Sergio. Sí, Sergio, decí, dale, tenés algo para decir. Tenés que habilitarme el micrófono, no te escucho. Ay, qué lástima. Debe ser el micrófono, porque no le anda, ¿no? A ver. Lo tiene habilitado, pero no anda el micrófono. No le anda el micrófono, sí, lo tiene habilitado, pero no le anda el micrófono. Bueno, no importa. A ver, ¿alguien más quiere aportar algo? Y ya nos vamos yendo, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, ha sido un gusto, me he divertido mucho, como ustedes pueden ver, yo sí me divierto. La paso bien. Mi abuela decía, lo único que nos llevamos es lo bien que la pasamos. ¿Vieron? Lo demás, si te lo ponen al lado en el cajón, no te sirve. De la gente que acumula porquería, plata, un montón de cosas al Pepe. Después se mueren y si te lo ponen al lado no sirve. Tenés que pasarla bien y disfrutar lo que tenés. Y ser feliz con lo que tenés. Un beso a todos. Chao, profe. Nos vemos la próxima. Profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches.